La segunda cápsula de este módulo 2 trata sobre edición de datos. En esta parte voy a trabajar con el archivo que lleva ese nombre, edición de datos, el mismo que puedes descargar desde esta página de Nessun Plus. El primer paso que vamos a ver es cómo mover un conjunto de datos que ya han sido ingresados en una hoja a otra zona dentro de la misma hoja. Lo primero que debes hacer es seleccionar todo el bloque que vas a desplazar. En este caso voy a seleccionar desde el título hasta el final de la tabla. Estoy en la hoja Mover 1. Una vez seleccionada, voy a ubicar mi puntero en el borde, en cualquiera de los 4 bordes de la selección. El puntero se va a convertir en una cruz negra con puntas de flecha en los 4 lados. Eso significa que ya está listo para el desplazamiento, este conjunto de datos, este rango de celdas. Entonces, una vez que ya toma la forma del icono, el puntero, haces clic y sin soltar el botón del mouse arrastras hacia otra zona de la hoja. Yo voy a mover la tabla hasta la columna F desde la fila 3, o sea, desde la celda F3. Una vez que ubicaste el rango de celdas en el lugar en el que quieres que esté, sueltas el botón del mouse y ya el desplazamiento se va a ver realizado. Ahora podrás observar de que los datos se mueven, pero los anchos de columna no se desplazan. Cuando hacemos esta acción tenemos que reajustar el ancho de columnas. Para hacer esto en forma más rápida, lo que vamos a hacer es seleccionar todo el conjunto de columnas que abarca este rango de celdas, es decir, desde la columna F hasta la columna J, y vamos a hacer doble clic en cualquiera de los límites de las columnas a la altura de las letras, ¿sí? Cualquiera de ellas. Le haces doble clic y automáticamente todas las columnas seleccionadas se van a reajustar al ancho necesario. Bien, hacemos clic fuera para deseleccionar el bloque y ya está hecho el desplazamiento de este rango de celdas. En la hoja Mover 2A vamos a desplazar este mismo rango de celdas, esta misma tabla, de una hoja a otra. Es decir, vamos a llevarnos esta información, vamos a sacarla de la hoja Mover 2A y la vamos a colocar en la hoja Mover 2B. Para esto, seleccionamos primero el rango de celdas que vamos a mover y enseguida nos ponemos encima de la selección, colocamos el puntero encima de la selección y hacemos clic derecho. Aquí vamos a seleccionar la primera opción del menú que dice cortar. Si prefieres trabajar con el teclado, la combinación de teclas para este comando es Control X. Hacemos clic en cortar o presionamos Control X y va a aparecer una línea punteada en movimiento alrededor de nuestro conjunto de datos. Inmediatamente después de haber cortado, tienes que ir al área en donde vas a pegar este contenido. En este caso voy a ir a la hoja Mover 2B y lo voy a pegar en la misma posición. Para esto hago clic derecho en la celda A1 y selecciono la única opción de pegado que aparece en este caso. Si prefieres utilizar el teclado, el atajo de teclado es Control V chica, Control V. ¿Okay? Una vez que has hecho este desplazamiento, igual que en el caso anterior, tienes que hacer el reajuste del ancho de las columnas. Vamos a volverlo a hacer. Selecciono todas las columnas que abarca este rango de celdas y hago doble clic en el límite de cualquiera de ellas. De esa manera las columnas se van a ajustar automáticamente. En la siguiente parte, en la hoja Borrar y eliminar datos, vamos a ver
las diferentes formas en que podemos nosotros eliminar los datos que ya han sido ingresados en una hoja. La primera forma es utilizando la tecla suprimir del teclado, que también está dentro del menú contextual que aparece al hacer clic derecho. Primero selecciono un bloque, voy a seleccionar los 3 primeros registros de esta tabla, Vega, Vera y Muñoz. Le hago clic derecho y aquí aparece la opción borrar contenido. Esta opción equivale a presionar la tecla suprimir en el teclado. Lo que hace este comando es eliminar el contenido de las celdas, pero el problema en este caso es que nos está dejando celdas en blanco, o sea, no ha eliminado el espacio, lo que ha eliminado es el contenido de las celdas. Entonces, en el caso que tú no quieras dejar, digamos, estos espacios en blanco, esta no es la mejor alternativa de eliminar datos. Voy a deshacer, voy a hacer clic en el botón deshacer para recuperar la información que he eliminado, para poderte mostrar cuál es la segunda forma en que podemos eliminar un conjunto de datos. La siguiente manera es arrastrando el conjunto de datos que está en la parte inferior hacia arriba, de manera que lo ponemos encima de los datos que queremos eliminar y de esa manera Excel los va a reemplazar. Hago clic en la celda A5, Aguirre, y voy a hacer una selección en bloque rápidamente utilizando un atajo de teclado. Este atajo es el siguiente. Presionas las teclas Control Shift y con la otra mano presionas la tecla flecha a la derecha. Eso va a hacer que se seleccione todo el conjunto de datos hasta el final de la tabla. Mantienes presionado Control Shift y presionas la tecla flecha hacia abajo y esto va a hacer que se seleccione todo el bloque hasta el final de la tabla. Con la barra de desplazamiento regresas a la parte superior de la hoja de cálculo y te pones en el borde superior de esta selección, de este bloque seleccionado. Haces un clic y sin soltar el botón del mouse arrastras 3 filas hacia arriba. Lo estamos poniendo encima de los registros que queremos eliminar. Sueltas el botón del mouse y el programa te va a preguntar si es que quieres reemplazar los datos que existen en esas celdas. Tú aceptas, es lo que queremos hacer justamente, y los datos van a reemplazar, y en este caso, a diferencia del primero, no dejamos ningún espacio en blanco. Entonces, si tú necesitas eliminar el espacio del todo, esta es una alternativa idónea para esto. Ahora, existe otra forma. Por ejemplo, acá voy a eliminar a Aguirre, Muñoz y Julio César. Este bloque de 3, utilizando otra forma, otro método, otro camino. Una vez seleccionado el bloque que vas a eliminar, haces clic derecho y enseguida haces clic en el comando que dice eliminar. Aquí Excel te va a mostrar 4 alternativas. Te va a preguntar qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres desplazar las celdas hacia la izquierda? Es decir, a partir de la columna E en adelante, hacia la derecha, todo ese bloque quieres ponerlo encima de lo que estás borrando. Eso dejaría pues un espacio en blanco. Entonces esa primera opción no es una buena alternativa. La segunda opción dice desplazar las celdas hacia arriba. O sea, elimina esas 3 que tengo seleccionadas y todo el bloque de abajo lo va a subir. ¿No es cierto? Que es más o menos lo que hicimos hace un momento, pero en este caso lo hace automáticamente. La tercera alternativa es borrar eliminar toda la fila. También podría servirnos siempre y cuando no tengamos otras tablas en las columnas siguientes hacia la derecha. Luego tienes para eliminar toda la columna,
En este caso sería inadecuado porque nos llevaríamos las columnas desde la A hasta la D. Eso significaría que toda la tabla desaparecería. En este caso no es la alternativa más adecuada. Nos vamos a quedar con la segunda, desplazar las celdas hacia arriba. Hacemos clic en aceptar y de esa manera desaparecen los datos que quería eliminar. En la siguiente parte voy a enseñarte cómo copiar y pegar un conjunto de datos que ya tienes ingresado en la hoja. El programa te da diferentes opciones de pegado al momento en que vas a hacer esta acción. Lo primero que debemos hacer, como en el caso anterior en que movimos un conjunto de datos, es seleccionar toda la tabla, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción copiar. El atajo de teclado para esto es Control C. Cliqueamos en copiar y nos vamos a la hoja copiar y pegar 1B. Aquí tengo espacio para mostrarte 6 formas diferentes de pegado. La primera forma la voy a insertar en la celda D2. Hago clic derecho en ella y miren, en el lugar donde aparecía, cuando moví, aparecía una sola opción de pegado, ahora me aparecen 6 opciones de pegado. Cuando copias, te da todas estas opciones. Vamos a ver una por una en qué consisten. La primera opción de pegado copia y pega la tabla tal como estaba en el original. Le hacemos un clic para que se mantenga y ahí tienes la tabla tal cual estaba en el original. Mi tabla original tenía pues valores ingresados y en la última columna tenía una fórmula también, ¿no? La fórmula también la he mantenido, es una fórmula que está multiplicando la cantidad por el precio unitario. En la celda D12 voy a pegar la misma tabla utilizando la segunda opción. La segunda opción se llama valores. A ver, vamos a ver cómo queda. Fíjate, al pegar como valores, desaparecen todos los formatos de celda. Han desaparecido los rellenos, han desaparecido las líneas, los textos del encabezado ya no están en negrita. Y además, ha eliminado la fórmula. En esta primera opción aparecía la fórmula tal como estaba en la tabla original. Y en este caso, solamente muestra en la barra de fórmulas, te muestra nada más el valor que indica la celda. Es decir, esta forma de pegado te elimina las fórmulas utilizadas y te mantiene solamente los valores. En la celda K2 voy a pegar la tercera forma, que es fórmulas. El pegado como fórmulas es muy similar al pegado como valores, pero tiene una diferencia muy importante. El pegado como fórmulas sí te mantiene las fórmulas, te elimina todos los formatos como en valores, pero te conserva la fórmula que has utilizado, las fórmulas o fórmulas que hayas utilizado en la tabla, las mantiene intactas. La cuarta opción de pegado la voy a poner en la celda K12. Esta opción se llama transponer. ¿En qué consiste la opción transponer? Lo que hace esta opción es convertir los datos que estaban en fila a columnas y los que estaban en columnas los pone en filas, es decir, invierte el orden de la tabla. Te mantiene los formatos y te mantiene las fórmulas también, solamente invierte el orden de la información, el orden de los valores o de los datos que tengas. La penúltima opción de pegado que vamos a ver la vamos a poner en la celda D22. Aquí hago clic derecho y me voy a la penúltima opción cuyo icono contiene un pincel. Esta opción se llama formato. Lo que hace esta opción de pegado es pegar solamente las características de formato de las celdas. No pega ningún contenido, solo las características de formato de las celdas. Acá, como ven,
está pegando los rellenos de los encabezados y las líneas de toda la tabla. Hago un clic y ahí está. Esa es la opción de pegado de formato. Y la última opción de pegado la voy a poner en la celda K22. En este caso voy a pegar como vínculo. ¿A qué se refiere? Que los datos que estoy pegando van a estar continuamente vinculados con los datos de origen. Si tú observas en la barra de fórmulas, aquí lo que está mostrando es la ruta del dato original que está en esta celda. Me indica que en la celda K25, la que tengo seleccionada acá, está el dato que originalmente está en la celda copiar y pegar 1A, A4. Hoja copiar y pegar 1A, celda A4. Entonces, ¿qué sucede si en lugar de este 100, en la hoja original yo pongo 200? Regreso a la hoja copiar y pegar 1B y automáticamente ese valor va a cambiar, va a actualizarse, ya que se encuentra vinculado o enlazado con el dato original, cosa que no ocurre en ninguna de las otras formas de pegado. Si ven, el 100 se mantiene, no hay ningún vínculo de por medio. En esta última parte vamos a ver un poco sobre el manejo de columnas y filas dentro de un contexto de una tabla que ya hemos creado con datos que ya han sido previamente ingresados. Lo primero que vamos a ver es cómo puedo insertar una columna o insertar una fila dentro de una tabla. Por ejemplo, voy a insertar una columna al comienzo de la tabla. Para esto hago clic en la letra A de la columna para seleccionarla completamente. Enseguida hago clic derecho sobre lo seleccionado y me voy a la opción que dice insertar. Ahí está. Para insertar columnas tengo que seleccionar tantas columnas como voy a insertar. Por ejemplo, supongamos que yo aquí en la posición E quiero insertar 3 columnas en blanco. Selecciono la E, la F y la G. Es la cantidad de columnas que voy a insertar. Enseguida hago clic derecho encima de lo seleccionado y le doy a la opción insertar. Esto va a hacer que aparezcan 3 columnas en blanco. E, F, G están en blanco y la columna original que estaba en el último espacio ha corrido hasta la columna H. Para eliminar estas columnas insertadas hago lo mismo, selecciono las columnas que voy a eliminar, hago clic derecho y le doy clic en eliminar. Esto va a hacer que las columnas se borren, se eliminen, se vayan de la hoja. Muy bien, aquí en la primera columna que he insertado voy a poner las siglas de número porque voy a poner un número de orden a toda esta lista. Entonces nro.enter y lo que voy a hacer enseguida es copiar el formato de las celdas de encabezados, de las otras celdas de encabezados de esta tabla, para que luzcan igual, para que luzca igual que ellas. Para esto hago clic en cualquiera de estas celdas, hago clic en el botón que parece es un icono de una brocha, le hago un clic para activarlo, se va a poner en gris, y enseguida hago clic en la celda en donde voy a pegar el formato. Ahí está. Pues todas las características de formato de la celda original se van a pegar en la celda de destino. Aquí voy a crear una lista numerada. Recordarás, en videos anteriores hemos visto cómo crear una lista numerada rápidamente. Inserto el 1, el 2, selecciono ambos números y en la esquina inferior derecha le doy doble clic para que se genere automáticamente la lista numerada.
Muy bien, de esa manera entonces yo puedo insertar en el lugar que yo quiera columnas nuevas, columnas en blanco para luego llenarlas de información, y también puedo eliminarlas cuando ya no las necesito, eliminar las columnas que tenía si es que ya no las necesito. Lo mismo que puedo hacer con columnas, también los puedo hacer con filas. Simplemente la selección pues es horizontal. Supongamos que yo quiero eliminar al señor Aguirre, al señor Muñoz y al señor Julio César, y quiero eliminar toda la fila. Selecciono las 3 filas, hago clic derecho y hago clic en eliminar. Esto va a hacer que esos 3 registros desaparezcan. Para volver a numerar esto, voy a seleccionar el 2 y el 3 y le doy doble clic en la esquina para que reconsidere la secuencia numérica. Bien. Otra cosa que puedo hacer con filas y columnas es ocultarlas. Yo puedo ocultar temporalmente información que tengo insertada en la hoja. Supongamos que no quiero que se vea la dirección, quiero que se vea solamente el número, apellidos, nombres y distrito, pero no quiero que se vea la dirección. En ese caso selecciono la columna que voy a ocultar. Si voy a ocultar más de una columna, debo seleccionarlas a todas al mismo tiempo. Una vez hecha la selección de la columna o columnas que voy a ocultar, hago clic derecho encima de cualquiera de las seleccionadas y enseguida me voy a la opción que dice ocultar. Entonces, la columna o columnas seleccionadas van a desaparecer temporalmente. Y enseguida, para volverlas a mostrar, hago clic en la C hasta la E, clic derecho y le doy clic en mostrar. Esto fue un recuento de cómo se ocultan y vuelven a mostrar columnas, cosa que vimos en el primer módulo de este curso. Lo mismo sucede con las filas. Como recordarán, también yo puedo seleccionar un bloque de filas, hacerle clic derecho y ponerle ocultar. Y enseguida, para volverlas a mostrar, selecciono desde la 4 hasta la 14 y le doy mostrar. De esa manera pues yo puedo hacer todas las modificaciones que necesite dentro de un conjunto de datos que ya ha sido insertado en la hoja. De esta forma